El siguiente ejercicio nos pide analizar determinadas afirmaciones. La primera nos dice, sobre una curva se pueden obtener distintas integrales curvilíneas. Esto es verdadero. Yo puedo integrar diferentes funciones sobre una misma curva obteniendo diferentes integrales curvilíneas. Además, puedo integrar una misma función sobre una misma curva recorrida en los dos sentidos posibles de esta curva y obtener resultados diferentes. Entonces, esto es verdadero. El siguiente ejercicio es el 70.2 y nos pide calcular la integral cerrada del logaritmo de z en la curva c, donde la curva c va a ser igual al módulo de z igual a 1, que lo hemos graficado acá. Entonces tenemos que solamente hay singularidad en z igual a 0, pero esa singularidad z igual a 0 es punto de ramificación. Por lo tanto, para uniformizar hacemos una cortadura para eliminar del dominio los lazos que encierran al origen. Entonces, no existe esa integral cerrada que nos están dando de dato. Si bien la integral cerrada no existe, podemos calcular una integral en un camino que sería casi el mismo que el lazo planteado, pero este nuevo camino sería abierto, recorriendo la circunferencia de radio 1 desde el ángulo 0 hasta 2pi, aunque sin llegar al mismo. Parametrizando, decimos que z va a ser igual a e a la i phi. Entonces tenemos que el diferencial de z va a ser igual a i por e a la i phi diferencial phi. Ahora lo que vamos a hacer es el límite de epsilon tendiendo a 0 de la integral de 0 hasta 2pi menos epsilon del logaritmo, pero ahora no de z sino de e a la i phi. Y ahora no diferencial z sino i por e a la i phi diferencial phi. Entonces, esto va a ser igual al límite de epsilon tendiendo a 0 de la integral de 0 hasta 2pi menos epsilon. Resolvemos este logaritmo i phi por i e a la i phi diferencial phi. Aclaro que para convertir el logaritmo una función consideramos solamente su valor principal. Entonces seguimos operando, esto va a ser igual al límite de epsilon tendiendo a 0 de la integral de 0 hasta 2pi menos epsilon. Este i por este i me da menos, entonces menos phi por e a la i phi diferencial phi. Ahora acá usamos el método de integración por partes. Entonces tenemos que u va a ser igual a phi y db va a ser igual a e a la i phi diferencial phi. Entonces reemplazamos, vamos a tener que el límite de epsilon tendiendo a 0 de menos, por ahí tenemos un menos, de u por b. Entonces sería phi por e a la i phi sobre i. Esto entre 0 y 2pi menos epsilon. Menos la integral entre 0 y 2pi menos epsilon de b por du. Entonces tenemos que b va a ser igual a e a la i phi sobre i y du es igual a d phi. Seguimos operando, entonces esto va a ser igual al límite de epsilon tendiendo a 0 de menos phi por e a la i phi sobre i entre 0 y 2pi menos epsilon. Menos, resolvemos esta integral, nos va a quedar e a la i phi sobre i al cuadrado. Esto también entre 0 y 2pi menos epsilon. Seguimos operando, vamos a tener que esto es igual al límite de epsilon tendiendo a 0, sacando factor común e a la i phi sobre i, vamos a tener que esto es igual a menos e a la i phi sobre i, que multiplica a phi menos 1 sobre i. Esto evaluado entre 0 y 2pi menos epsilon. Evaluando esto, en estos dos valores, vamos a tener que esto es igual al límite de epsilon tendiendo a 0 de menos
e a la i por 2pi menos épsilon sobre i, que multiplica a 2pi menos épsilon menos 1 sobre i. Ahora evaluamos en 0, vamos a tener que esto es igual a menos e a la 0 sobre i por 0 menos 1 sobre i. Ahora, resolviendo el límite, tenemos que esto va a ser igual a e a la i por 2pi menos épsilon. Entonces épsilon tiende a 0, me queda e a la i 2pi, que esto es igual a 1. Entonces esto va a ser igual a menos 1 sobre i, que multiplica a 2pi menos 1 sobre i. Menos e a la 0 es 1, entonces 1 sobre i, que multiplica a menos 1 sobre i. Haciendo estas cuentas, esto nos da que es igual a 2pi. El siguiente ejercicio es el 70.3, donde nos dicen que f de z y g de z tienen polos de orden p y q respectivamente, en z igual a a con residuos a f y a g. Entonces, f de z menos g de z tiene polo en z igual a a con residuo a f menos a g. Esto es falso. Tomando como contraejemplo f de z igual a 1 menos z menos a, como vemos, f de z tiene un polo de primer orden. Este residuo de f de z en z igual a a me va a dar igual a 1. Y si tomo la misma función para g de z, 1 sobre z menos a, donde vemos que esta función g de z también tiene un polo de primer orden en z igual a a, su residuo también va a ser igual a 1. Entonces, f de z menos g de z, como son iguales, la resta va a ser nula. Por lo tanto, esto no se cumple de que f de z menos g de z también tiene polo en z igual a a. El siguiente ítem es el 70.4 y nos dice f de z tiene polo de orden p en a, g de z tiene polo de orden q en a, entonces f sobre g tiene polo en a. Esto es falso. Y como contraejemplo propongo f de z igual a 1 sobre z menos a la p. Entonces aquí se cumple que f de z tiene polo de orden p en a. Y propongo g de z igual a 1 sobre z menos a la q. Ahora, si yo hago el cociente de estas funciones, es decir, f de z sobre g de z, voy a obtener 1 sobre z menos a la p sobre 1 sobre z menos a la q, que esto va a ser igual a z menos a la q sobre z menos a la p. Entonces escribimos que f de z sobre g de z tiene polo en a si y solo si q es menor a p. Para terminar, decimos que para cualquier par de valores p y q, tal que p sea mayor que q, la proposición se cumple. El siguiente ítem es el 70.7 y nos dice f de z, que es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de z a la n, esto es igual a 1 sobre 1 menos z. Y g de z, que es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre z a la n más 1, que es igual a 1 sobre z más 1. Sabiendo de estas dos cosas, entonces 2 sobre 1 menos z al cuadrado va a ser igual a la suma de estas dos series. Bueno, esto es falso.
Si sumamos miembro a miembro, o sea, si hacemos f de z más g de z y sumamos estas partes, vamos a tener, esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos z más 1 sobre 1 más z. Esto va a ser igual a, en el denominador tenemos 1 menos z y 1 más z. Entonces acá vamos a tener 1 más z más 1 menos z. Este con este se me va y esto va a ser igual a 2 sobre, resolvemos esto y nos va a quedar 1 menos z al cuadrado. Nos da lo mismo que nos dice acá, pero el desarrollo de f de z, que es este, converge para módulo de z menor a 1, ya que 1 sobre 1 menos z es directamente una serie geométrica con q igual a z. Ahora, en esta segunda serie hagamos un cálculo auxiliar. G de z igual a 1 sobre 1 más z. Que esto va a ser igual, si sacamos factor común z en el denominador, 1 sobre z más 1. Y si operamos un poco, vamos a tener que esto igual a 1 sobre z por 1 sobre 1 menos 1 sobre z. Si pueden ver, esto 1 sobre 1 menos 1 sobre z tiene más o menos esta forma, es decir, la de la serie geométrica. Entonces, si hacemos ese desarrollo en serie, nos queda a 1 sobre z por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 sobre z a la n, que esto es igual a 1 sobre z por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre z a la n. Y si metemos este z dentro de la sumatoria, esto va a ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre z a la n más 1. Analizamos, esta es la misma expresión que tenemos acá. Por lo tanto, para aplicar esto, la serie geométrica, tuvimos que suponer que el módulo de 1 sobre z era menor a 1. Esto sí y solo si el módulo de z es mayor a 1. Si no se cumple esta condición, entonces no converge esta serie. Por lo tanto, escribimos acá que esto converge para módulo de z mayores a 1. Por lo tanto, la expresión de la tesis no converge para ningún valor de z.